Hola, hola mi gente, yo soy Jessica, para los que son nuevos por acá, y le doy la bienvenida a mi canal. Y esta vez no estoy tomando té como en otras ocasiones, estoy tomando limonada, o bueno, agua de limón como le dicen en algunos países. Está aquí haciendo un calor en Indiana, wow. Bueno, pues el videito de hoy, ya yendo a, como decimos, yendo a lo más importante. Se lo voy a hacer con mucho cariño. Espero que les guste y como siempre digo, suscríbanse, que es bien importante para mí, me ayuda a seguir creciendo. Le den like, comenten y compartan. Y activen la campanita que está al lado del botón de suscribirse, así YouTube les sigue avisando cuando hagan un nuevo video. Así que sin más, empecemos. Bueno, pues ¿de qué trata el video de hoy? ¿De qué? Bueno, en el video anterior estuvimos hablando, bueno, yo les estuve contando cuando fuimos a Colombia, que fue un paseo inolvidable, a la verdad, tengo que ser sincera y decírselo, pero bueno, actualmente nosotros no vivimos en Colombia, claro está. Y fue todo por el motivo que nosotros al ver, como les había dicho anteriormente, al ver nosotros que en Colombia no nos podíamos quedar de manera legal, pues para qué nos íbamos a quedar ahí. Así que entonces decidimos irnos a otro país. Y bueno, no sé si eso se los dije o no, pero como nosotros teníamos una visa de turismo solamente por 4 meses, nosotros necesitábamos otro tipo de visa para poder viajar a otro país. Así que nosotros empezamos a investigar qué países podíamos irnos. Y pues Nicaragua es un país de libre visado para los cubanos. Pero miren algo curioso que les quiero contar. Y bueno, los que son cubanos que me están viendo pues saben que esto es así. Y los que no son cubanos pues más o menos le hago como un story time. En aquel momento, tristemente, yo recuerdo hace un tiempo atrás, unos años atrás, las personas de mi país, de Cuba, iban a Nicaragua a comprar productos y ahí pues los pasajes costaban bien baratos, menos de $300, $400. Y resulta que cuando ponen a Nicaragua libre visado para los cubanos, pues los pasajes se subieron de manera, vaya, extraordinaria. Un pasaje que costara, no sé, $200, $300, llegó a costar hasta $6,000, literal. Y entonces, pues nosotros estando en Colombia no podíamos, si hubiésemos estado en Cuba, no podíamos pagar $6,000 por un pasaje. Pero de Nicaragua, de Colombia nos costó, no fue mucho lo que nos costó. Y entonces ya teniendo el pasaje, pues nos fuimos. Recuerdo que el vuelo que hicimos fue ya saliendo de Colombia, tuvimos que ir a El Salvador, hicimos una escala breve y automáticamente seguimos a Nicaragua. Entonces hoy pues les voy a estar como documentando un poquitico de cómo nos fue en ese viaje, en esa larga, corta travesía de Nicaragua a México. Y pues antes que todo quiero dejar claro que esto no significa que estamos instando a la migración de manera ilegal o al tráfico de personas ni nada por el estilo. Simplemente estoy contando mi experiencia personal, lo que me pasó con mi esposo, y pues cada quien pues bueno sabe la decisión que tiene que tomar, pero yo no estoy instando a nadie a que haga algo ilegal. Así que bueno, entrando en materia, lo primero que les cuento es que en el avión nos habían contado de que en Nicaragua te daban como un formulario y ese formulario lo llenabas y entonces ya tú explicabas de dónde venías, cuánto tiempo llevaba. Un momentico. Bueno, espero un poquito mejor así. Bueno, con más claridad. Y nos dan este formulario, pero nos lo dieron en el avión. Bueno, en dicho formulario teníamos que decir de dónde veníamos. Y pues como el COVID todavía estaba más o menos en función, nosotros en Colombia nos tuvimos que hacer igual un PCR.
Y por supuesto dio negativo. Entonces ya esta información la teníamos también por si acaso nos la pedían. Así que ya nosotros nos fuimos para Nicaragua, y cuando estábamos ahí en el avión nos dan este formulario. ¿Y ustedes qué creen, señores? Bueno, yo... a mí me criaron con el principio que la verdad siempre por delante, aunque a veces traiga sus consecuencias, pero bueno. Nosotros llenamos este formulario y no pusimos, por supuesto, que veníamos de Cuba. Nosotros pusimos que veníamos de Colombia. Y lo que no sabíamos era que si ponías que venías de Centroamérica, tenías que traer también la vacuna contra la fiebre amarilla, que es una enfermedad, si mal no me equivoco, si mal no estoy, que transmite el mosquito. Y en Cuba esta vacuna siempre la ponen a los bebés recién nacidos, pero nosotros no teníamos, te dan como una tarjetita, nosotros no teníamos esa tarjetita, porque ¿qué nos íbamos a imaginar nosotros que Nicaragua nos iba a pedir este documento? Bueno, pues al bajarnos del avión, cuando me dicen, ¿vienes de Colombia? ¿Trajiste tu tarjeta? Y yo como que, oh sí, la del PCR. No la del PCR. Esta tarjeta, esta que les estoy diciendo. Y me quedé así como, no. Ok, acompáñame. Yo me quedé como, acompáñame, ¿a dónde? Bueno, les cuento, me sentaron en un lugar y ahí estaba ya dentro del aeropuerto y me preguntan, ¿con quién tú viniste? Y yo dije, con mi esposo. ¿Alguien más que venga contigo? No, solo él y yo. Bueno, nos sentaron a los dos y nos querían regresar, pero no nos querían regresar para Colombia, nos querían regresar para Cuba, porque si no teníamos este documento no podíamos entrar al país. Y yo me quedo como, pero eso es así. Bueno, a ver, si yo tengo una prueba de que yo estoy vacunada, yo me imagino que ustedes no nos tengan que regresar a ningún lado. No, sí, que sí tenemos que regresarlo, que ustedes no van a conseguir. Entonces lo más triste del caso era que nosotros teníamos teléfono, pero no teníamos wifi, no teníamos datos móviles, no teníamos nada, porque la línea de teléfono que nosotros teníamos era de Cuba. Ya no funcionaba fuera del país, a no ser que tuviéramos wifi, y no nos querían proporcionar la wifi. Pero bueno, como siempre Dios pone aquí en el camino de uno, se aparecieron unas personas, nos dejaron conectarnos a su wifi. Mi mamá, pobrecita, estaba en un extremo de la casa, bueno, en un extremo del lugar donde yo crecí, que en algún momento les podré documentar donde yo crecí. Mi mamá se fue corriendo, mi suegra se fue por otro lado corriendo, todo el mundo buscando dónde estaban los carneses de nosotros, porque imagínense, nosotros ya teníamos 25, 26 años, y entonces esos documentos pues uno los guarda muy bien y todo, pero uno no sabe dónde los puso exactamente. Bueno, para hacerle corta la historia, logramos conseguir los documentos. Me pareció chistoso porque la doctora, que también tenía que ver con todo esto, nos dijo, bueno, pero yo no sé, ustedes los cubanos siempre resuelven el documento que uno le dice. Digo, no, pero es que no es resuelto, es un documento que es real. Si no fuera cierto, uno no puede conseguirlo. Bueno, quizás a lo mejor estando en el país de uno lo consigue, pero era un documento que era real. Bueno, pues cuando nosotros nos proponemos hacer este viaje, teníamos que pues tener una reserva de un hotel, teníamos que contactar a una persona, demás y demás. Y pues nosotros hicimos todo este proceso, la persona no la conocíamos y por obvias razones no voy a decir su nombre para su privacidad y bueno, también para evitar problemas innecesarios. Y esta persona sí nos conocía a nosotros, así que nosotros cuando salimos, que ya nos dieron el permiso, la visa y todo, pues en todo Nicaragua los cubanos tienen el permiso de estadía. Nos fueron dando instrucciones en el paso del día. En un mismo día nos hicieron como el camino completo desde el aeropuerto hasta donde estaba un punto, que ahí estaba un grupo de personas y nos iban a pasar a todos para Honduras. Y entonces, bueno, en el camino paramos, nos compramos algunas cositas que necesitábamos, que si agua, que si dulce. No compramos en realidad muchas cosas porque nosotros habíamos ya comprado algunas cositas para irnos preparando. Pero nosotros, bueno, siempre ando con un montón de bultos, de maletas, de bolsos. Bueno, nosotros andábamos, mi esposo con una mochila, yo con otra mochila grandísima, con un bolso más pequeño,
ay, yo no sé ni cuántas cosas, que todo aquello nos estorbaba. Literalmente, cuando nosotros empezamos a ver en Nicaragua la cantidad de personas que lo que andaban eran con una mochilita pequeña, nosotros dijimos, ¿qué hicimos? ¿Por qué andamos con tantas cosas? Yo andaba con un abrigo grandísimo, que en el video anterior les estaba contando que mi mamá tiene una amiga que vive en España. Bueno, esa amiga nos regaló ese abrigo y ese abrigo abrigaba muchísimo. Y como Colombia nos habían dicho que en la época en que íbamos iba a ser un poco frío, pues yo dije, me lo llevo. Y como en ese camino yo dije, bueno, pues me lo llevo también. Ay, no, ¿qué les cuento? Entre el abrigo, los zapatos que llevaba no eran los zapatos más cómodos. Bueno, cuando llegamos a este siguiente punto, nos encontramos con un montón de personas y entonces íbamos a estar esperando un cierto tiempo y cuando llegara ese tiempo, pues nos iban a llevar a otro lugar. Cuando ya cae como así como la tarde-noche, nos vienen a recoger y nos llevan a este otro punto. Eso era una casa que estaba a medio construir y pues ya se podrán imaginar, las personas que son adultas es fácil mantener el silencio. Bueno, a veces es fácil mantener el silencio y la tranquilidad en ocasiones de tensión, pero ustedes se imaginarán que habían hasta niños, éramos como 40 personas, habían hasta niños pequeños que para decirles que hicieran silencio, aquello era imposible. Bueno, como a las 11, 12 de la noche vinieron y nos fueron montando en camionetas, carros, así, y nos fueron llevando en diferentes lugares. Y por ahí nos llevaron por un camino que ellos eran los que sabían. Y de ahí nos llevaron a un lugar donde nosotros gestionábamos una salvoconducto. El salvoconducto es un permiso de estadía en el país. Por ejemplo, nosotros podíamos con ese salvoconducto estar en Honduras sin problema y podíamos transitar Honduras. Así que hicimos eso nuevamente. Pero cuando estábamos todavía en Nicaragua nos dijeron que en ocasiones habían personas que pedían dinero y nosotros pues no sabíamos qué hacer o qué no hacer. Entonces nos dieron las instrucciones. Bueno, en el autobús que nos montamos, ya estando como camino a Honduras por ahí, igual detuvieron el autobús y nos bajaron del autobús para pedirnos dinero. Y nosotros, mi esposo, ellos llamaron en Nicaragua un grupo de personas, como 4 o 5 hombres, y esos hombres supuestamente eran los que iban a defender como al grupo entero. Pero esos hombres, a la hora de la verdad, ellos se quedaron calladitos y no dijeron nada. Y bueno, pues casualmente entre los primeros que bajaron fue mi esposo, y mi esposo dijo, no, nosotros no tenemos dinero. Nosotros no tenemos dinero. Bueno, ahí ese fue el primer, como uno puede decir, la primera sorpresa que nos llevamos. Nos dejaron seguir adelante. En cada punto que nos iban a detener, podíamos dar como algo de dinero, pero ya ustedes se imaginarán, si dábamos en cada punto que nos paraban, íbamos a llegar al punto final sin un peso. Y entonces ya después, recuerdo que estuvimos en uno de esos... en uno de esos puntos pues nos fueron parando, se rompió el camión donde íbamos, nos tuvieron que bajar el autobús donde íbamos, nos tuvieron que bajar, tuvimos que esperar tremendo tiempo. Después en otro punto por una loma se rompió el otro autobús, tuvieron que traer el autobús donde nosotros estábamos, tuvo que parar, dejarnos, ir a buscar a todas las personas que estaban en el siguiente, traerlos para donde estábamos nosotros. Ay, aquello era... Todas esas cosas generan tanto estrés. Y había un grupo de personas de otro país que no era Cuba que andaban con niños. Esos niños, imagínense ustedes, si los adultos nos resulta tan difícil estar tranquilos y calmados, se podrán imaginar esos niños. Aquí tengo mi libretica donde tengo anotado todo porque yo les he dicho muchas veces que mi mente ya no se recuerda mucho de las cosas, así que entonces tengo que ir mirando cada ratico. Bueno, pues estos niños, había como un pequeño lago así, aquellos niños se bajaron a querer bañarse en aquel lago. Y todo el mundo con el corre-corre que ustedes saben, teníamos que, si se aparecía el siguiente autobús, teníamos que montarnos rápido, aquellos niños a bañarse en el lago. Bueno, esas son cosas que pasan. Y entonces ya después nos llevaron, estando ya en Honduras, nos bajamos en un punto que era como tipo ciudad. Y estando ahí, pues fuimos caminando hasta un hotel. Y en ese hotel nos descansamos.
Ay, nos pudimos bañar, pudimos comer, pudimos dormir como 20 minutos creo, pero ay, lo agradecimos tanto porque estábamos tan cansados como ustedes no se pueden imaginar. El estrés mental, a mí el estrés me dio por dormir, literalmente. Me cayó un sueño que yo no coordinaba, era dormida todo el tiempo. Mi esposo, el pobre, era el que estaba atendiendo todo, atendiéndose a él y atendiéndome a mí. Bueno, después de esto fuimos en un carro con una familia cubanos igual y pues bueno, ya cubanos al fin, nosotros llevamos como 2 meses fuera de Cuba y entonces pues ellos nos contaban cómo estaba la situación en ese momento, cuánto habían costado los pasajes, bueno pues nos íbamos actualizando y hasta el mismo chofer pues nos iba dando conversación y eso, así que el viaje ese fue bien ameno. Y después de ahí llegamos a otro punto y ese otro punto era como otro hotel. Ahí llegamos otra vez, nos pudimos bañar tranquilo, pudimos descansar un rato. Entonces nosotros en la habitación donde estábamos habían 2 camas, pues en el primero era solo una cama y en el siguiente 2 camas y nos dijeron bueno pues aprovechen, bañense, hagan lo que tengan que hacer porque posiblemente vengan otras personas. Estas otras personas que llegaron, ellos venían en plan camping. Sí, en plan camping porque todo el mundo viene a esto, bueno, algunas personas vienen con la mentalidad, el enfoque de estar tranquilos, descansar, me dan 10 minutos, 20 minutos, voy a dormir o voy a bañarme o si hay algo de comer, voy a comer para ahorrar energía. No, estas personas venían con su mentalidad de fiesta, ellos pusieron música alta en la habitación sabiendo que estábamos nosotros en la cama justo de al lado. Y trajeron a personas de otra habitación y a nosotros nos dio tremenda pena, pero le dijimos, nosotros no sabemos de cuándo ustedes están haciendo de camino hasta aquí, pero nosotros estamos cansados. Si ustedes consideran, ustedes creen que puedan bajar la música porque nosotros necesitamos descansar. Y parece que eso pues les hizo un poco de conciencia, que bajaron la música, no había problema ni nada, no se formó una pelea ni nada de eso. Ellos bien tranquilitos, se quedaron calladitos y bajaron la música, menos mal porque ustedes saben cómo es eso. De que hay veces que uno quiere abogar por la razón y cuando viene a ver la otra persona no le gusta y se crea un problema. Pero no, estuvieron bien tranquilos. Después de eso, en la madrugada por ahí vinieron un autobús y nos trasladaron a otro punto. En ese punto veníamos eran como 3 personas que ellos venían diciéndonos que algunos familiares de ellos ya habían hecho este mismo camino que nosotros íbamos a hacer. Así que ellos dijeron, bueno, seguramente ahora nos montan en un camión, que es un camión todo cerrado, ahí vamos a estar todos, que si la falta de aire, ustedes se imaginan. Yo que anteriormente había dicho que a mí no me gustaban los lugares cerrados. Yo en mi mente dije, ay Dios mío, no, que no me hagan esto, que no me hagan esto, que no me hagan esto, que no me hagan esto. Bueno, pues cuando llegamos a un punto, ahí había un camión exactamente con las mismas características que había dicho esta persona que nos iban a montar. Pero bueno, había unas personas de estas que controlan el orden público y parece que alguien les había dicho algo así de que este autobús iba a venir con personas inmigrantes. Porque de manera así sospechosa, esas personas estaban ahí como esperando a que nosotros llegáramos. Y pues nada, ahí se pusieron, medio que hablaron y nos preguntaron si teníamos algunos documentos, enseñamos los documentos, de buenas a primeras el camión se fue y cuando el camión se fue, pues nosotros nos fuimos por otro lado, seguimos nuestro camino y cuando llegamos a un punto, esta parte de la historia aquí no me acuerdo muy bien y no creo que la tenga escrita tampoco porque ya les digo cómo está en mi mente, pero en un punto de la historia nosotros nos encontramos en un límite con la frontera de Guatemala. Cuando nos encontramos con la frontera de Guatemala nos estaban esperando en Cuba le decimos a este tipo es como un autobús bien pequeñito. No es que quepan muchas personas, de hecho yo creo que habíamos como 13 personas ahí y estábamos todos unos encima de los otros. Y bueno, nos llevaron a casa de una persona, esa persona nos distribuyó por los diferentes lugares. ¿Y quién les dice? Bueno, esto pasó antes de lo del hotel. Cuando ya estábamos en este lugar, nos montaron
en unos taxis con otras personas de otro país que no era tampoco Cuba. Y ese camino fue súper largo y súper tedioso. A mí me pareció que llevamos 3 días y lo que llevamos era unas horitas. Entonces estas personas, curiosamente, ellos iban bien cómodos, mi esposo y yo íbamos, él encima mío, nos cambiamos, yo encima de él, y ya el cansancio de las piernas. Y estas dos personas venían como en plan camping también. Y entonces en un tramo de eso, mi esposo le dijo, ¿sabes qué? Si paramos a usar el baño o lo que sea, hace falta que ustedes también se turnen uno encima del otro, porque el problema es que nosotros también estamos cansados y todo el mundo viene con el mismo objetivo. No es que nosotros ustedes están de vacaciones y nosotros venimos porque vamos a hacer el camino de un país a otro. Y entonces ellos como que quisieron ahí ponerse un poquitico majaderos, pero bueno, al final se logró el objetivo y ellos en unas paradas que hicimos, aceptaron intercambiar y nosotros poder estar cómodos un poquito. En una de esas nos para nuevamente una de estas personas que controla el orden público, igual pidiéndonos dinero. Y había una señora delante que era del mismo país de ellos y nosotros pues dimos algo, no dimos mucho porque nosotros en todo momento dijimos no, poquito, porque además de que no teníamos mucho tampoco. Y esta señora me resultó interesante que ella dijo que el dinero de ella estaba en otro carro. Señores, a ver, hablando aquí claramente, cuando uno va a hacer un viaje de esta índole, nadie deja el dinero en otro carro, y menos con amigos. Uno dice, el dinero lo tengo yo porque tristemente, y si a ese amigo le pasa algo y tiene que dar el dinero de él y el tuyo, nadie hace eso. Bueno, pues esa señora no quería dar ni un peso. Y dijimos, bueno, pues si usted no da un peso, pues nosotros tampoco vamos a dar ni un peso porque nosotros no tenemos suficiente dinero como para estar regalando por usted también. Y entonces a nosotros nos dolía porque sinceramente todo el mundo iba con las mismas condiciones, que uno a veces vende las casas en el país de origen de uno o hace un viaje primero, otro después. Y entonces si uno no solamente se va a quedar, por ejemplo, si yo me fuera a quedar en un país en específico y tengo dinero, bueno, no importa. Pero si de todos modos el camino es largo todavía, pues uno tiene que ahorrar el dinero. Y pues nada, llegamos a este siguiente punto que ya era Guatemala. Y llegamos, nos bañamos. Una cosa interesantísima, nos dijeron lo mismo, aprovechen rápido porque quizás vengan más personas. Nosotros nos bañamos rápido, el agua estaba congelada y entonces estábamos escuchando otras personas que estaban hablando que llevaban más tiempo todavía que nosotros. Y yo dije, ay Dios mío, si nosotros nos tenemos que quedar aquí una semana, 15 días, un mes, porque habían personas que llevaban bastante tiempo. Pero no, como a las 10 de la noche vinieron, nos buscaron y nos llevaron a otro punto. En ese punto nos dijeron, ustedes se van a ir en este transporte y las maletas que ustedes tienen se van a ir en este otro transporte. Y bueno, aunque no confiábamos mucho, pues nosotros dijimos, las cosas importantes las tenemos nosotros y lo que hay ahí es, como decimos, caramelo, galletica, alguna que otra ropa, no importa. Si se pierde eso, no importa, pero los documentos y todo lo demás importante lo tenemos nosotros. Nos encontramos con una pareja que también era cubana y ellos, pues tristemente hasta el hombre se había comido algo y le había caído mal y tenía unos dolores de estómago, el pobre sintiéndose muy mal. Y bueno, nos trasladaron en unas motos y nos llevaron a otro punto más, que este punto, por ahí habían pasado un montón de personas. Y nosotros pues fuimos uno de esos cuantos que pasamos por ahí. Y de eso no creo que tenga foto. Pero bueno. Después de eso, cruzamos un río pequeñito que había. Y ahí estábamos en México. Cuando estuvimos en México tuvimos que atravesar como un pequeño camino. Y yo andaba con unos zapatos que eran como tenis, le decimos en Cuba. Pero a mí en mi mente no me cupo la idea de que yo tenía que haberme puesto un par de zapatos diferentes. Bueno, ¿qué les digo? Que con ese par de zapatos
que tenían una suela así grande, alta. Yo estaba pasando un trabajo, bueno, a montarme en motos, que yo nunca me había montado en moto, que medio que me caía, con mi esposo detrás, el otro señor delante, las motos a tremenda velocidad, bueno, tremendo susto. Y ya después de eso, entonces pasamos a otro, nos llevaron como un lugar y ahí entonces ya estuvimos en como unos moticos más cómodos. Había llovido y estábamos sucios que no dábamos más. Pero algo interesante fue que cuando nosotros estábamos en Guatemala, por medio de un pariente de mi esposo, había un conocido de él en México que no vivía en la zona donde nosotros estábamos, pero estaba trabajando casualmente en esa misma ciudad donde nosotros íbamos a entrar. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues si esto es así, que esta persona nos ayude en cuanto a conseguir renta y demás, porque en México teníamos que hacer un proceso. Y entonces esa persona nos dijo, sí, no hay problema. Ahí atravesamos, nada más que llegamos a México, él nos dijo, cuando llegue me avisan y yo los voy a recoger donde quiera que ustedes estén. Y así mismo hicimos. Bueno, caminamos después de esa motico, nos llevaron por un río, un trillo, una loma, otro trillo, otra loma. Y ahí nos estaba entonces esperando un taxista. Este taxista nos dejaba en un hotel, pero nosotros no fuimos a ese hotel, porque como nosotros estábamos que nos íbamos a encontrar con esta persona, pues ya a partir de ahí él se iba a hacer cargo de nosotros, nos iba a ayudar. Y ahí viene la siguiente historia, que nosotros, estando en México, bueno, yo hasta me enfermé de los riñones, me dio asma, porque yo soy asmática, pero nunca más aquí me ha dado asma. Y entonces, algo interesante fue que esta persona nos dijo, no, vamos a desayunar. Así le estoy haciendo larga corta la historia porque hay muchos detalles, pero no puedo contar todo porque si no me tomaría 4 o 5 videos. Después ustedes me dicen en los comentarios si quieren que yo sea más detallada y les vaya contando paso por paso. Pero bueno, yo les estoy contando así cómo fue todo el momento en el que nosotros salimos, la larga corta travesía hasta llegar aquí. Bueno, estando en México teníamos que hacer un proceso. Y pues esto iba a tomar su tiempo, pero nosotros teníamos un tiempo límite porque nosotros queríamos llegar aquí a Estados Unidos y pues entonces necesitábamos como saber, ¿sabes? No teníamos suficiente tiempo. Así que fuimos a desayunar, recuerdo, en un lugarcito de estos que venden comida en México y yo tenía duda de que si la muchacha que nos iba a atender era de Cuba o si era de otro país. Y entonces cuando nos trae así nuestros tacos, nosotros primera vez comiendo como taco estilo mexicano, con su salsita picosa y todo, pues yo me quedo así y le pregunto, ¿eres de Cuba? Bueno, era de Cuba ella y su esposo y nos atendieron súper bien, nos ayudaron como a nuestra mente entender los diferentes lugares a los que había que ir, porque en México había que hacer 3 procesos. Y esos 3 procesos pues nosotros no lo sabíamos, pero ella sí lo sabía porque ella ya llevaba tiempo ahí. Entonces nos dijo que estuviéramos tranquilos, que no nos preocupáramos, que ahí ya íbamos a estar tranquilos. Bueno, y entonces encontramos una renta. No era la mejor renta del mundo, pero para nosotros estuvo muy bien, estábamos muy tranquilos. En la zona donde estuvimos, las personas eran bien hospitalarias, bien atentas con nosotros, nos atendieron súper bien, literalmente nos trataron como hijos, principalmente donde estuvimos quedándonos en la casa. De hecho, hasta el día de hoy nos llevamos muy bien con esas personas. Y ya de esto hace más de 2 años. Y después entonces pues fuimos haciendo los diferentes procesos. En el primer día, eso fue como un viernes. Al lunes siguiente, ese mismo viernes hubiésemos podido hacer el proceso, pero no lo hicimos porque no sabíamos. Hola pequeñito. Hola pequeñito. Bueno, pues ustedes que creen, nos llegó invitados de honor. Pues sí, les decía que teníamos que hacer 3 procesos diferentes. Y cuando en el primer proceso lo hubiésemos podido hacer el mismo día que llegamos, pero como no sabíamos, pues no lo hicimos ese día.
Así que nos fuimos a esta casa, tuvimos que comprar algunas cosas porque la casa no tenía nada. La persona nos prestó un colchón donde dormir y pues tuvimos que comprar las almohadas, las sábanas, porque quizás eso se podía demorar 10 días, pero quizás se podía demorar 20, quizás se podía demorar un mes. No era lo que queríamos, pero hay cosas que se escapan de las manos. Así que ahí estuvimos y ya compramos nuestras cositas, nuestra comida, todo, porque yo le hice hasta alergia a la comida picosa en ese momento, que ahora ya hay momentos en los que necesito comer comida picante. Pero bueno, ustedes saben cómo son los comienzos. Y nada, al siguiente lunes nos fuimos a este lugar, había un montón de personas y hacía un calor. Vaya, a nosotros se nos había olvidado lo que era el sol tan caliente, porque literalmente era una zona súper húmeda como es Cuba, pero wow, y había muchísimas personas, muchísimas personas. Este era el primer paso, después venía un segundo paso, y en este segundo paso pues te podían dar como un tipo de permiso para poder estar en el país, transitar en ciertas áreas, y pues teníamos que esperar como aproximadamente 20 días o algo así. Y como alguien que ya había pasado por este mismo proceso me dijo, no esperes al día que te pusieron en la cita, tienes que ir antes e ir verificando si el proceso va avanzando, por qué día van. Por ejemplo, la cita de nosotros era como el 22 de mayo, háganse idea. Y yo fui como un 10 por ahí y empezamos o antes del día 10. Y empezamos a averiguar. Bueno, al final lo que estaban haciendo era que para mantener el orden había una lista y en esa lista pues se iban anotando los días. Por ejemplo, las personas del día 1 de mayo, las personas del 2, los del 3, los del 4, así sucesivamente hasta mi día. Y entonces en este lugar, pues básicamente uno demostraba el por qué era que estaba en México. Y pues muchas personas tenían las mismas razones y era la situación que se estaba viviendo en Cuba tan terrible. Y entonces, pues la mayoría de las personas tenían esto. Algunas personas son profesionales y no pueden ejercer sus profesiones porque es difícil. Así que, bueno, todo el mundo tenía sus razones diferentes. Y ahí estuvimos varios días. A veces teníamos que madrugar. Yo que estaba como nunca con los riñones, pues tuve que ir ahí. Y uno de los días, gracias a Dios, ese día yo llegué y escucho que había una muchacha que tenía la lista y pues ya faltaba bien poquito para que nos tocaran las personas de mi día. Así que ese día yo le escribí a mi esposo que gracias a Dios consiguió y pudo trabajar allí un tiempo, ayudando en la construcción. Y pues le escribí y le dije, ¿sabes qué? Yo de aquí no me puedo ir hoy, porque quizás mañana ya sea que nos toque el proceso a nosotros. Y si yo me voy, quizás perdamos todo, porque ya yo era como el número 2. Y entonces, el número 2 como de 200 personas. Yo dije, esta oportunidad yo no la puedo perder. Bueno, pues esa noche, familia, dormimos ahí con tremendo susto porque habían veces que decían que las personas que controlaban el orden podían venir y llevarnos, detenernos. Y pues estábamos con tremendo susto. Pero ahí nos quedamos, nos portamos súper bien, no hicimos ruido porque también decían que los vecinos, si los molestábamos, ellos mismos podían llamar a estas personas. Y entonces nada, al siguiente día, gracias a Dios, pudimos hacer esa parte del proceso, que ya era el segundo, le dije que eran 3. Y pues ya teníamos ese documento, nos fuimos a otra ciudad, en esa otra ciudad nos tenían que dar otro documento, que con ese documento sí podíamos, por ejemplo, el que decidiera quedarse a vivir en México, pues podía hacerlo también. Y nosotros, sinceramente, teníamos el plan de llegar aquí a Estados Unidos, pero si no llegábamos, nos podíamos quedar perfectamente en México porque
dijimos, el objetivo es, lo que pasa es que en México no teníamos a nadie, aquí sí teníamos, yo tengo un tío, mi esposo tiene otros parientes, aunque no vivimos con ellos, pero aquí ya pues teníamos más familia. Y entonces ya decidimos ir a esta otra ciudad y ahí entonces gestionar el último trámite. Pero, Dios mío, son cosas que a veces uno dice, se va a dar de manera fácil, y cuando más tranquilo uno está, más confiado, es cuando las cosas no salen como uno planeaba. Llegamos, y cuando llegamos, un grupo de personas entraron y le hicieron su proceso migratorio. Y nosotros dijimos, ay, Dios mío, esto es aquí rápido, esto no, a nosotros nos va a tocar rápido también. Nos va a tocar rápido. Ustedes saben cuántas noches tuvimos que estar durmiendo en la calle. Nosotros llegamos como un jueves o viernes, uno de esos 2 días. Bueno, pasó el fin de semana y nosotros tuvimos que estar durmiendo encima de cartones. ¿Por qué? Porque ya les digo que muchas ocasiones esto se presta para que las personas pues saquen, las personas quieren hacer negocio de todo. Y pues en esta ocasión se estaba haciendo un negocio con simplemente anotar en una lista a todas las personas que quisieran hacer el negocio, el proceso, ya se estaba haciendo un negocio con eso. Entonces había una persona que nosotros no conocíamos que estaba a cargo de esto, y esa persona no quería dar la lista. Bueno, yo creo que casi todos los que estuvimos ahí nos enfermamos. Yo que ya venía con mis cosas. El que no, imagínense, estar durmiendo a la intemperie, porque en muchos de estos lugares, quizás si alguien es de México, quizás diga, pero en muchos de esos lugares podían haberse rentado, sí. Y de hecho, mi tío nos ayudó y otros amigos también nos ayudaron económicamente. Y nosotros podíamos habernos ido a un hotel o a alguna casa a dormir, pero lo que pasaba era que cuando ellos veían que las personas se iban a dormir, de hecho, cuando las personas se iban a bañar, ellos aprovechaban y pasaban la lista. ¿En qué consistía esto? Bueno, ellos tenían esta lista y te ibas a bañar, y cuando regresabas, pues ya habían hecho la lista. O sea, ya habían llamado todos los números, y si tú no estabas, pues nadie podía decir, es para bañarse, no dejaban. Así que nosotros entonces teníamos que estar ahí todo el tiempo. Y como un lunes, recuerdo, nos dieron el proceso de nosotros. Ay, estábamos tan cansados, tan exhaustos. Ya deseábamos ya salir de eso, porque de verdad que ya no teníamos fuerzas para nada más. Y bueno, pues así entonces hicimos teniendo este proceso, pues regresamos a la renta donde estábamos, a despedirnos por supuesto de esta familia que nos había acogido, y pues a recoger las cositas, pero ya esta vez no íbamos a llevar todas las cosas que habíamos traído, porque obviamente ya era demasiado. Y bueno, pues así estuvimos, creo que tomamos como 3 autobuses, nos fuimos encontrando con otras personas que habían hecho este mismo proceso con nosotros, porque todo el mundo iba a ir por un lugar diferente. Y ya nosotros al final nos fuimos encontrando con varias personas de las que estuvimos juntos. De hecho, estamos en contacto con muchos de ellos. Y un 20 de mayo entramos a Estados Unidos. Y fue una mezcla de tantas emociones, tantas alegrías. Hay veces que uno piensa salir del país de uno. Sinceramente les digo, yo creo que si hay alguien cubano aquí que pueda ver este video, y si está de acuerdo conmigo, déjenmelo en los comentarios, y si no lo está, pues también déjenmelo dicho. Uno siempre quiere pues estar con la familia de uno, esa comida rica de uno, ese olor a tierra, ese cielo de uno. Yo creo que si las condiciones no fueran tan terribles, pues uno se quedara ahí, porque al final, ¿para qué? Si uno pudiera conocer y viajar a otro país, tener las cosas básicas, el jabón, el aceite para cocinar, el arroz, los frijoles, poder darle un dulce a un niño, los útiles de escuela, si uno pudiera tener todo eso en su país, uno no se iría, porque ¿para qué?
Y tristemente uno, por ejemplo, en mi caso, hablando de mi experiencia personal, nosotros llevamos 2 años y tanto que nosotros no hemos regresado a nuestro país. Nosotros extrañamos a nuestra familia, queremos que conozcan a nuestros niños, nos encantaría que vinieran a este país. O como muchas ocasiones he visto, no es simplemente este país, las personas pueden ir a otros países porque tristemente nuestro país es el que está terrible. Otros países se puede vivir tranquilamente. Que hay veces que lo que pasa con el cubano es que no te dan los papeles o no te dejan estar de manera legal, pues bueno. Pero si uno pudiera hacer eso, uno le hiciera encantado a la vida, porque muchas personas en otros países las personas dicen, no, yo puedo ir y puedo conocer el país que yo quiera. ¿Y por qué regresan? Porque saben que pueden volver a hacerlo cuando quieran. Pero en Cuba no. En Cuba cuando sales, es tu oportunidad. Ya no puedes... Si alguien hace eso y regresa, tiene que ser por... Bueno, hay personas que lo han tenido que hacer por diferentes razones. Y entonces, fueron tantas emociones. Porque bueno, al final del día uno dice, hubiésemos querido hacerlo con los padres o con los tíos de uno, o mi esposo con su hermanita. Pero bueno, ahorita que tenemos este bebé pensamos, también lo hicimos por esto, por este pequeñito que en ese momento no sabíamos que íbamos a tenerlo, por supuesto, pero así él no tiene que sufrir o pasar todas las cosas tristes que nosotros pasamos. Pero bueno, así fue como nosotros llegamos aquí. Y fácil no fue. Hubieron noches difíciles, días difíciles, tardes difíciles, pero se logró, que es lo más importante. Y aún cuando nuevamente vuelvo a reiterar, no estoy instando a la migración ilegal ni para aquí ni para ningún otro país, pero sí, bueno, personalmente cada quien determina lo que va a hacer, ¿no? Con su vida. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y ustedes qué creen? Que yo estaba, habla, y el teléfono había dejado de grabar. Bueno, sin más, creo que ya me voy a despedir. Y nada, les decía de que cada quien, pues bueno, determina lo que es mejor para sí, ¿no? Y siempre uno va a tratar de hacer las cosas lo más legal posible, lo mejor posible para uno. Así que espero que les haya gustado, y si así fue, les invito a que se suscriban, que activen la campanita que está al lado del botón de suscribirse. Es bien importante para mí, ya que YouTube les anuncia cuando tengo un video nuevo. Que le den like, comenten y compartan. Y sin más, nos vemos en otro video.